informaciones, ¿no? Que toma asiento, Juan. Vamos a pasar esto un poco rápido porque en realidad estoy quizás más orientado a los psicólogos, ¿ya? Por ejemplo, algunos ejemplos que son útiles conocer, y esto recuerdo que en las maestrías siempre te dan, ¿no? La famosa ventana de Johari. Dice que nosotros, ¿no? Todos, las instituciones, tenemos un área pública, un área oculta, un área ciega y un área desconocida, ¿no? Todos saben que Juanito, ¿no? Es deportista, que le gusta bailar, ¿no es cierto? Pero pocos saben, ¿no? Que le gusta el trago, ¿no es cierto? Entonces, y es más, él procura que no sepan que le gusta el trago, pues, porque él sabe de que es algo que trae problemas, ¿no? Que tenga fama de borracho, pues, sabe que no es bueno, ¿no? Después viene una área ciega que él solo conoce y los demás saben que tienen problemas, pero él no las reconoce, ¿no? Entonces él, por ejemplo, pensaba de que todos creían de que él tenía buena fama, pero no. La gente tiene una, digamos, quizás mala reputación de Juanito, ¿no? ¿Ya? Y un área desconocida que él todavía no sabe, porque tiene algunas virtudes que él tampoco las conoce, ¿no? Algo así pasa, por decir, en un restaurante, ¿no? Un restaurante pone pues en las propagandas los mejores pollos de Tacna, que esto que el otro, así, ¿no? Tiene una parte oculta que si entras a la cocina sales corriendo, pues, ¿no? Porque ves una suciedad, cosas que realmente te dan asco, ¿no? Los pollos son de hace una semana, ves ahí en el suelo, la lleva mal, pues, ¿no? Entonces, bueno, también tiene ese tipo de problemas, ¿no? Y una área desconocida, pues, que realmente eso podría explotar, ¿no? Esto es algo, jóvenes, que les repito, el día que ustedes hagan una maestría, siempre van a ver que les van a poner este ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos nosotros aplicar este tipo de ejemplos para una sociedad también, ¿no? Por ejemplo, los chilenos, pucha, que para ellos la mejor universidad del mundo son chilenas, pues, ¿no? Pucha, que los altos y chilenos son los mejores, ¿no? Y dicen por ahí, ¿no? Los hermanos chilenos, no, mentira, ellos nos detestan, nos miran como gente inferior, ¿no es cierto? Lo que falta es que decírselo para que entiendan, ¿no? Bueno, entonces son parte de la conducta humana, pues, que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos, si desean, pues les puedo pasar esta diapositiva también, ¿no? Pero bueno, vamos, ¿no? Dice, los cambios paradigmáticos de la relación ser humano-naturaleza. Y ahí está, ¿no? Algunos ejemplos que es necesario conocer. 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Los seres humanos vivían en condición nómada, pero no todos, ¿ah? No todos, porque había algunos que establecían campamentos, ¿no? O vivían en cuevas, y ahí estaba una modalidad que se llamaba el campamento central, ¿no? En arqueología eso se ha establecido bastante, que no solamente era pues en la condición de nómada o de errante, era porque estaban buscando, ¿no? Los recursos para subsistir, ¿no? Ir a buscar pues lugares de cacería, ¿no? O por ejemplo en las playas, hay momentos que hay que caminar, ¿no? Un sitio, las especies están mejor ahí, o la marea cambió, etcétera, ¿no? Y ese tema pues interesante, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos en Puerto. ¿Cuál era la visión de mundo que tenían hace 12.000 años? ¿No? ¿Cómo es que ellos percibían la naturaleza?
Hoy día nosotros estamos en una sociedad, ¿no? Totalmente materialista, ¿no? Porque buscamos la aprobación de las cosas, ¿no? Buscamos, ¿no? La razón. ¿No? Tenemos en nuestra mente el concepto de la crítica, ¿no? Del análisis de lo que se llama empírico. Yo te digo, esta manzana roja es muy dulce. A ver, pruébala, ¿no? Tiene que ser así. Este es el mejor ceviche del mundo. A ver, no, pues no es el mejor. El hombre en la época que podemos llamar, si es cierto que tenían una cultura material escasa, ¿no? Porque eran limitados en sus aportes, pero sí tenían un componente, ¿no? Espiritualista ya. Creían, ¿no? En la relación cósmica, no creían que existía algo superior en el universo. Claro que no se hablaba con las características religiosas de hoy, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿cuáles eran los primeros dioses que aparecen? Los astros, la luna, el sol. O otras creían en los caballos, en los toros, como los egipcios que creían hasta en los escarabajos, ¿no? Y así. Había muchos dioses, ¿no? Los ibis era uno. La osa mayor, ¿qué tiene de osa? No tiene nada, pues. Yo podría hacer ahora y pongo pues el sartén, le podría poner porque más parece un sartén, ¿no? ¿No es cierto? Pero esa creación que le dan de la osa, por Dios, que la experiencia humana. Y así, por ejemplo, ¿Ahí es 1600 o sería 16.000? 1600. Sí, hay un error ahí. Es 16.000. Sí. Es el único ser, ¿no? Que ha logrado dominar, ¿no? Las diferentes especies, ¿no? Se adaptan, ¿no? Las especies se van movilizando en torno a los cambios climáticos de las estaciones, ¿no? Aquí en los humedales de Ite llegan pues especies de aves de muchas partes. Se tienen controladas en humedales de Ite como 140 especies, ¿ya? De las cuales solamente 6 son endémicas. Endémicas es el término que significa especies que solamente hay en esa parte del planeta, ¿no? Están en periodo de extinción. Que se quedan ahí y que a lo mejor ahí encuentran un buen hábitat, ¿no? O fruto de alguna, o un cruce que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención que en los humedales de Inter encontrar patos, ¿no? Claro que tiene que haber, ¿no? Pero ¿cómo llega un pato si los patos no vuelan? No vuelan. Las goyetas sí vuelan, pero el pato no. Entonces fíjense, ¿no? Que dice 1950 a la fecha, ya es una sociedad, ¿no? Con muchos contenidos culturales, que tiene una concepción sistémica, sostenible, local, ¿no? Puede haber otras definiciones en este sentido, pero vemos ahí los cambios que hay, ¿no? Obviamente puede haber muchas definiciones adicionales, pero lo concreto es de que la sociedad, ¿no? Ha ido en un proceso de cambio, ¿no? Tal vez podríamos ver un evolucionismo cultural, etcétera, pero sí es concreto de que ha habido cambios, ¿no? O sea, la percepción que nada más hoy, hace 500 años, ¿no? Cuando en la plena Edad Media, ¿no? El pensamiento de la Edad Media, ¿cierto? ¿Cómo era pues la visión del mundo? O sea, ¿por qué? Porque había una ideología que decía que Dios es todo y puede haber crítica, pero antes que nada Dios, ¿no? Y eso se rompe a partir de Darwin, ¿no? El mundo cambia, ¿no?
Bueno, entonces, lo que nos interesa ahora es ver el pensamiento de la antigüedad, ¿no? En el siglo XX hay muchos antropólogos, sobre todo antropólogos que han escrito trabajos como por ejemplo Levi Strauss, ¿no? Tiene un libro interesante que se llama El pensamiento salvaje, ¿no? Levi Brühl tiene el pensamiento salvaje, ¿no? Y ambos dicen de que los seres humanos, ¿no? Tenemos, ¿no? A pesar de los avances de la tecnología, tenemos una parte de nuestro yo que está más cercano a lo que se podría decir pensamiento salvaje. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ¿no? De una manera científica y de una manera diferente que podría ser pues la magia, ¿no? Pensar que por ejemplo eso tiene un origen divino, ¿no? Porque si nosotros asumimos una visión materialista, no podemos decir que eso tiene un origen divino, estaremos buscando la razón, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿no? Porque todos, ¿no? Queremos saber la verdad de las cosas, pero somos seres humanos y tenemos la capacidad de soñar. La historia humana ha creado muchas fantasías, ¿no? Ha creado el arte, ¿no? La poesía, la música, ¿ya? Y eso es impresionante que somos seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? De que quién será el primer ser humano, no lo sabemos, porque no sabemos cómo se llamará, ¿no? Porque antes de que sean seres humanos, ha habido varias especies en la Tierra, junto con los Homo sapiens. Hay otras especies que han desaparecido, pero los Homo sapiens fueron los únicos, ¿no? Que lograron dominar el mundo, ¿no? Todos los antropólogos en ese sentido están de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos tiempos ha habido muchos debates, ¿no? Muchos acerca de este tema, pero en realidad, fíjense, son especulaciones nomás que se dan, ¿no? Porque decían de que si los neandertales hubieran continuado, la humanidad hubiera sido diferente, ¿no? Porque los neandertales no eran violentos, decían. Pero eso, ¿cómo puedes tú, ¿no? Afirmar. Llegar a algo tan complejo, ¿no? Entonces, un poco, pues, ¿qué es la prensa, no? La prensa un poco sensacionalista, ¿no? Que trata, pues, de tener ese tipo de posiciones. A ver. Somos 11. ¿Ah? 11 somos. Hay algunos monos que usan algunas cosas, ¿ah? Por ejemplo, bueno, atacan con piedras, hay monos, ¿no? Sí es usual también ¿Ah? las aves, por ejemplo, cuando hacen sus nidos. Claro, ¿no? Bueno, aprovechan y empiezan a armar, pues, ¿no? Unido. Pero, Hay uno que usan una ramita para sacar hormigas. claro, ¿quiénes hacen eso? No sé qué especie de mono, pero no sé. Ya, el mono, Usa una rama. por hacer todo esto, de que el orden histórico nos establece luego de la prehistoria, la antigüedad, ¿no? Que son las sociedades esclavistas, ¿no? Las sociedades como, digamos, Grecia, Egipto, los babilonios, ¿no? Que establecieron, pues, unos estados despóticos, ¿no? Y que gracias al trabajo de la gente, de esclavos, construían grandes pirámides y así, ¿no? Entonces ahí los reyes, ¿no? O los jefes de estos estados, o el nombre que le queramos dar, el tipo de nombre político que tenían, decían de que ellos eran divinos, ¿no? Decían que eran, como
como decían los griegos, semidioses, ¿no? O por ejemplo, los egipcios decían que ellos vivían toda la vida. Entonces les hacían sus pirámides porque tenían ese capricho, pues, ¿no? De vivir así, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, periodo de la historia de la humanidad desde la aparición de la escritura, 3000 a.C., hasta aproximadamente la caída de Roma, el poder de los bárbaros, en 476 después de Cristo, ¿no? Entonces, más o menos este es el resumen de esas sociedades, ¿no?, que vivieron así. Entonces, estas sociedades, ¿no?, van a desarrollar un comportamiento social bastante complicado, ¿no? Entonces, el concepto de la esclavitud era algo de todos los días. Sin embargo, en el mundo había dos libros fundamentales, ¿no? Eran los libros de la mitología griega y la Biblia. Eran dos elementos, ¿no?, que estaban rigiendo el pensamiento de esa época, ¿no? Toda la mitología griega que analizaba, pues, ¿no?, características sociales, ¿no? Porque todo lo que narraban las mitologías griegas era la vida de ellos y la endiosaban. Esto es, ¿no? Iban a crear, pues, como un paradigma, ¿no? Por ejemplo, a ver, Diana, ¿no?, la reina de la diosa de la cacería, ¿no? Y así un montón de personajes, ¿no? Hay realmente que tenga buena memoria quien sepa bien la mitología griega, ¿no? Porque es complicado, complejo. Hay, por ejemplo, este Dios que se come a los hijos, muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Después tenemos la Edad Media, ¿no? Esta parte a mí siempre me ha gustado, la Edad Media, porque es una sociedad perversa. Aquí llamamos perversa algo trastocado, algo cambiado, algo quizás degenerado, ¿no? Una sociedad donde el pensamiento que se tenía era la escolástica, pues, ¿no? Donde decía que antes que nada es Dios. Hoy día alguien podría pensar de esa manera. Algún fanático, ¿no? Algún fanático que piense que pucha, él defiende, y me ha pasado, ¿eh? En el siglo pasado, no voy a decir que eso no. Profesor, yo soy neotomista, escolástico, así. Imagínense, ¿no? Bueno, pues que tener mucha calma, ¿no? Porque yo, pues, se pueden enojar el chico y poco a poco, pues, ¿no? Pero así una mentalidad, pues, totalmente, pues, deforme, ¿no? Porque la realidad que vemos no es para estar con esas cosas, ¿no? Bueno. Entonces dice que en la Edad Media la Iglesia Católica, ¿no?, disminuye su poder debido a la Reforma Protestante. Ese es el final de la Edad Media. Y la Reforma Protestante, ¿no?, que desautoriza, pues, el poder del Papa, ¿no es cierto? Y la Iglesia Católica, en vez de negociar, en vez de decir, bueno, vamos a cambiar, así le dicen, quiere pelear, vamos a ver quién tiene más fuerza. Y la Iglesia Católica responde con mucha más posición conservadora y crea los monasterios, y las órdenes religiosas, ¿no? Y se pone mucho más atrasada. Los conventos hay monjas o curas que toda la vida van a vivir sin que nadie los vea, ¿no? Los monasterios de clausura, como el de Arequipa hay 3, ¿no?, que hasta ahora siguen, ¿no? El monasterio de Santa Catalina, que yo recomiendo que lo conozcan, ¿no? Tienen que ir de todas maneras. Mira, acá eso te puede interesar, el hombre individual, las mentalidades, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido. A ver. Bueno, y aquí creo que podemos terminar esta parte porque la edad contemporánea, ¿no es cierto?,
periodo histórico desde la Revolución Francesa hasta la actualidad comprende 218 años y hay acontecimientos definidos como la Revolución Industrial, las revoluciones liberales, las revoluciones populares, ¿no? Las guerras mundiales, ¿no? Y los cambios ideológicos que hay en todos estos procesos, ¿no? Dice, el llamado pensamiento moderno, que no corresponde al pensamiento contemporáneo, tiene tres características. La primera es el objetivismo, es decir, la capacidad de describir fenómenos de manera independiente, ¿no?, de quien hace la descripción. Es decir, ya las descripciones son más complejas, ¿no? O decir, esto es obra de Dios, o es obra de la divina providencia, ¿no? ¿Qué es la divina providencia, Julio? Se puede decir Espíritu Santo, lo divino, Claro, no ellos sé. te dieron, ellos te proveen, ¿cierto? Bueno, la segunda es el positivismo. En otras palabras, la posibilidad de identificar leyes o reglas generalizables que gobiernan estos fenómenos, ¿no? La tercera, derivada de la anterior, es la predicción. La predicción, que se refiere a la capacidad de conocer el devenir futuro de un fenómeno si conocemos las leyes que rigen su dinámica, así como sus condiciones iniciales. Este es un tema complicado, ¿no?, de las predicciones. Es algo que hace el Cenami a cada rato y muchas veces no acierta, ¿no? Porque, ¿qué hace el Cenami? Ve las características, ¿no?, del hombre y la mujer moderna, ¿no? Así, por ejemplo, el trabajo de mujer, ¿no? Dice, con el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XIX, esta forma de pensar dio origen a la multiplicidad de roles. Con el tiempo sirvieron de base a la conservación de los programas profesionales que ofrecen aún hoy las universidades, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Marcos, ¿no?, cuando se inicia, era una posición tomista, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, pues, ¿no? Religiosa. Y fue una universidad, pues, con los auspicios de la corona española, y obviamente, pues, habían traspasado, ¿no?, las ideas medievales al Perú, eso es, ¿no? Y ya después va a reformar, pues, con el tiempo, con la famosa reforma universitaria del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, estos profesionales, formados bajo la concepción del mundo predecible y maleable, fueron responsables de generalizar una visión del desarrollo basada en una falaz interpretación de la teoría de Darwin, ¿no? O sea, el conflicto en este tipo de posiciones. Seguimos en la parte que quiero llegar. Ya, esto es lo interesante. Entonces, ¿no?, ahí está el pensamiento liberal, ¿no?, o el pensamiento moderno. Y tiene quizás en Kant, ¿no?, el principal exponente de esa posición, ¿ya? Porque tanto Descartes, ¿no?, como Locke o Hume o Bacon, ¿no?, que ellos son los empiristas, ¿no?, porque Descartes decía la razón, pero la razón puede ser una razón particular, ¿cierto? Yo creo, un momentito, esa es tu opinión. Por eso que nosotros, los empiristas, dicen, hay que ver, pues. La manzana hay que ver su sabor. Entonces ves que la manzana chilena tiene otro sabor que la manzana peruana, ¿no? Bien. Y Kant, ¿no?, dice, acá falta algo que es la crítica, ¿ya? Este modelo lo vio, por ejemplo, después Hegel empieza a desarrollar. ¿Qué cosa es Hegel? Es el que se llama el idealismo. Pero ese idealismo, ¿qué significa? ¿No?
darle una ideas, no se piense como una cuestión un poco romántica, ¿no? Sino el desarrollo de las ideas, ¿no? Las hipótesis, las variables, eso es Hegel, ¿no? ¿Ya? Y después aparece Marx, ¿no? Entonces establece, ¿no? Las fuentes teóricas científicas del movimiento, el espacio y el tiempo, ¿no? Y de ahí sale pues el materialismo histórico. ¿Bien? Entonces creo que con esto podemos tener una imagen así rápida. Me interesa que ustedes vean los procesos de cambio, procesos evolutivos que tiene la sociedad, ¿no? ¿Qué dice Rodrigo Calizari? ¿Mm? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, ¿Qué podrías aportar? Atacora, a ver, aporta, no vengas a dormir. Hay procesos adicionales como la modernidad, ¿no? Entonces, hay cambios en el mundo, ¿no? Y la modernidad, ¿no? Pues ya con los tiempos modernos, ¿no? Los grandes, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI, ocurren los grandes viajes, ¿no? Incluso algunos dicen que ahí se dio la primera globalización, ¿no? No, esa fue la segunda. La primera fue los viajes de Marco Polo, de Alejandro Magno, ¿no? La primera globalización. Esta fue la segunda y ahora vivimos en una tercera, ¿no? Entonces, esto significa que los procesos ya son planetarios. Una visión que otros le dicen holística, ¿no? Mundialización, globalización, dentro de una visión que ya los problemas son analizados a nivel planetario, ¿no? Dice, la historia moderna reconocerá un fenómeno histórico-cultural que se centrará en torno a aquel esfuerzo tendido a romper las cadenas de todo determinismo que atenten contra una legítima autonomía del hombre como ser racional y libre, ¿no? Entonces, la ciencia tiene esa función, de romper esas cadenas que nos han puesto pues, la cultura clásica, ¿no? Y ver pues que de alguna manera, ¿no? Sean las herramientas para un cambio, ¿no? En la sociedad. Bueno, esto vamos a pasar rápido. Ya. Y esta es la parte pues interesante, ¿no? Las dos grandes teorías que se caminan en el mundo actual, ¿no? Con sus menos y sus más, ¿no? Con sus críticas y todo, esto es lo que el mundo se maneja, ¿no? Entonces, esto ha llevado, ¿no? A procesos como por decir la Guerra Fría, pero siempre va a ocurrir, ¿no? En la humanidad, problemas que generen, pues, enfrentamientos, que generen, pues, las diferencias, ¿no? Ahí está la clasificación que dice, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo postula la idea de la libertad, que el individuo dice, es más importante que los grupos sociales, ¿no es cierto? Que la historia es hecha por los individuos y la verdad descubierta por la razón individual. Mientras que el marxismo, ¿no? Propone la lucha de clases. La teoría marxista afirma que existe la lucha de clases entre la burguesía dueña de los medios de producción y el proletariado, grupo de que vende su fuerza de trabajo a la burguesía, ¿no es cierto? Esos son los conceptos clásicos que se han salido a consecuencia de los cambios ideológicos, ¿no? Bueno, pues no vamos a tener tiempo de discutir este tema en realidad porque sería nunca terminar. Pero sí les puedo dejar estas diapositivas para quien quiera. Ese es el concepto de la memoria colectiva y
A ver, estos contenidos, ¿no? También pueden servir para quienes están llevando un curso de historia de las mentalidades, ¿no? Porque las historias de mentalidades, ¿no?, tienen esta ubicación. La memoria colectiva es una corriente de pensamiento continuo, natural, ligado a la vida del grupo. La historia es una corriente de pensamiento artificial que obedece a una discriminación didáctica. Porque en realidad, ¿no?, lo que hacemos podrá llegar exactamente a la interpretación de un hecho histórico. Es una aproximación, ¿no?, que ya en la calidad, ¿no?, del trabajo pues estaremos más cercanos posible, ¿no? Un día nomás. No, yo no me garantizo nada, problemas. Tiene que ser temprano y se vende en la noche, ¿no? Espérate, que estás cerca. Va a traer los maicillos de Tarata, Ahí está. queso de cabra. ¿Qué es? ¿Ha probado queso de cabra? ¿Sí? Rico, ¿no? Sí, pero el maíz, maíz. Entonces, ¿algún texto va a mandar el grupo? Ah, sí, tengo historiografía de Perú. Sí, tengo. Ah, ya. Pero sobre todo tenemos esto, ¿no? Aparte en PDF, ¿no? ¿Ustedes están llevando mentalidades? ¿Qué llevamos? No, pero Ya pues que ha cambiado muchas cosas, ¿no? La posmodernidad significa que a la sociedad no le interesan las tradiciones, ya la gente quiere algo nuevo. Y esto no es algo pues de ahora, ¿no? Por los años 60 ya empezó este proceso de la posmodernidad, cuando siendo la juventud de los hippies, ¿no? Que buscaban pues la paz en el mundo, ¿no? Pero era algo pues que vamos a verlo ya, ¿no? Cómo es que cambia pues el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la juventud no quería la guerra de Vietnam, no querían pues, ¿no? Quizás en los movimientos pacifistas y todo eso. La guerra del Golfo Pérsico, los neoyorquinos sí querían el guerra. Imagínense cómo cambiaron las cosas, ¿no? Entonces hay un cambio pues ahí en las ideas, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya. Vamos.